siéntense en confianza de estar redactando sus preguntas para que al final de la misma las podamos contestar. Ya lo dijo Gabriel, nos gusta mucho esta sección porque en algunas ocasiones permite reafirmar o permite inclusive ser más claros y específicos con los temas que estamos brindando vía seminario web. Vamos a comenzar. ¿Qué es el teléfono descompuesto? Espero que ustedes estén leyendo bien. Para los que no alcancen a ver la caricaturita, yo lo voy a leer, pero de todas formas pueden presionar F5 para que se vea en pantalla completa. Estamos en un cuartel donde el coronel le habla a su comandante, le dice, mañana a las 9:30 habrá un eclipse de sol, hecho que no ocurre todos los días, que formen los soldados en el patio un traje de campaña para presenciar el fenómeno. Yo les daré las explicaciones necesarias. En caso de que llueva, que formen en el gimnasio. Y ya se va con su orden el comandante. Entonces, el comandante a su capitán. Por orden del señor coronel, mañana a las 9:30 habrá un eclipse del sol. Según el señor coronel, si llueve no se verá nada al aire libre. Entonces, en traje de campaña, el eclipse tendrá lugar en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días. ¿Qué sucede después cuando ahora el comandante le transmite esta información a otro militar de otro rango? Por orden del señor coronel, mañana a las 9:30 en el traje de campaña, inauguración del eclipse de sol en el gimnasio. El señor coronel dará las órdenes oportunas de si debe llover, hecho que no ocurre todos los días. Si hace buen tiempo y no llueve, el eclipse tendrá lugar en el patio. Se vuelve a transmitir el mensaje y ahora de esta forma que presento a continuación. Mañana a las 9:30, por orden del señor coronel, lloverá en el patio del cuartel. El señor coronel, en traje de campaña, dará las órdenes en el gimnasio para que el eclipse se celebre en el patio. Y ya este militar, que sería un cabo, seguramente se lo pasa a otro de sus compañeros y le dice, mañana a las 9:30 tendrá lugar el eclipse del señor coronel en traje de campaña por efecto del sol. Si llueve en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días, se saldrá al patio. Y hasta este militar dice, vale, Tito. Y ya una vez que se los cuenta a sus otros compañeros militares, se los dice de esta forma. Mañana, a eso de las 9:30, parece ser que el sol, en traje de campaña, eclipsará al señor coronel en el gimnasio. Lástima que esto no ocurra todos los días. Bueno, espero que un poquito se hayan divertido con esta pequeña caricaturita de teléfono descompuesto. ¿Qué sucede? Tratemos de reflexionar un poco qué ha pasado con este mensaje. Básicamente, el mensaje ha cambiado radicalmente desde su inicio, en la fuente original, con el coronel, hasta el último receptor. Sin embargo, el mensaje no cambió radicalmente de un receptor a otro, se fue distorsionando. Vamos haciendo un poquito más de análisis con respecto a cuáles fueron las posibles causas de que haya sucedido esto. Primero, aunque no es determinante, pero podemos observar que el mensaje se transmitió de forma oral. Podríamos decir hasta aquí, y alguien podría empezar a elucubrar posibles soluciones para corregir este problema, que un mensaje escrito sería más que suficiente para poder evitar el teléfono descompuesto. Eso es parcialmente correcto porque no importa que el lenguaje ha sido oral, es una característica de este mensaje, pero no es determinante para que haya sucedido el teléfono descompuesto. Hace unos días me platicaba un amigo acerca de cómo trabajan los submarinos, donde las órdenes se dan de forma oral. Entonces se va repitiendo cada vez las órdenes que se transmiten. Por ejemplo, si algún capitán o alguien de la borda estaba mandando algún mensaje o una señal, lo dice, por ejemplo, preparen torpedos 2 y 3, inmediatamente después otra persona lo repite, preparen torpedos 2 y 3, y la persona que los prepara dice torpedos 2 y 3 preparados. Los mensajes siguen siendo orales, pero vamos a ver más adelante que no es, si es oral el mensaje, necesariamente la problemática para que haya sucedido este problema. Pero en este caso, observamos que el mensaje se transmitió de forma oral. ¿Qué pasó también? Posibles causas. El mensaje fue comprendido de forma diferente por cada militar.
Esto es más que evidente. El mensaje se vuelve más confuso una vez que comienza a ser deformado. Ustedes pueden observar que del coronel al comandante, realmente el mensaje no había cambiado mucho, pero ya empezaba a perder cierta secuencia, cierta lógica. También hay que entender que el mensaje era un poco largo y probablemente podría haber sido hasta confuso para la primera persona que lo recibió. ¿Qué sucede? Cada receptor utiliza su criterio para comprender y transmitir el mensaje. Al ver si lógico, el criterio juega un papel determinante en cómo será transmitido al siguiente receptor. Es decir, cuando yo recibo el mensaje y este ya sea de su fuente original y conforme se va distorsionando, comienza a ser un poco más ilógico para mí, necesito usar mi criterio para poner una lógica y para poder transmitirlo. Es raro que en este tipo de situaciones los mensajes se transmitan tal cual como fueron dirigidos o como fueron expresados. Bien. ¿Qué pasa con los requerimientos? ¿Por qué estamos tocando un tema que hasta parece un poco chusco y chistoso en nuestra problemática de requerimientos? Vamos viendo. Esta yo creo que muchos de ustedes la conocen y la han visto en bastantes cursos, en bastantes tiras cómicas que tienen que ver con ingeniería de software. Tenemos aquí la imagen de lo que podría ser un columpio con un arbolito y tenemos de entrada lo que es una solicitud de un usuario. Un poquito compleja, un columpio con 3 tablas, ahí lo pueden observar. Pero luego tenemos lo que entendió el líder de proyecto. Y si eso lo comparamos con el diseño de analista de sistemas, ahí podemos ver un poquito cómo, desde la solicitud, que tal vez hasta el mismo usuario la hizo confusa, ya pasando por el de proyecto y el analista de sistemas o el diseño de analista de sistemas ya no es coherente. Luego a eso le sumamos otros 2 enfoques. El enfoque del programador, que probablemente no entendió que lo que se creó en columpio es simplemente a un árbol le amarró una tabla, y el enfoque del consultor externo, que ahora resulta que es un columpio pero con un asiento y hasta con unos lucecitas que parecen que resplandecen solo alrededor del columpio. Tenemos lo que es la documentación del proyecto, que aquí yo no sé por qué le agregan las sombras, y en muchos proyectos ni siquiera la sombra existe de la documentación. Tenemos lo que es la implantación en producción, que ya en el columpio llegó. Tenemos lo que es el presupuesto del proyecto, que se sale un poquito del tema, pero suele ser exorbitante. El soporte operativo o el soporte a medias. Y tenemos por último lo que el usuario realmente necesitaba. Un completo, teléfono descompuesto y hasta un poco más en esta otra caricatura. Muy bien. Y así es como terminan nuestros clientes, porque tenemos el inconveniente de que no reciben lo que esperaban o no reciben lo que necesitan, lo reciben a un costo altísimo y bueno, termina mal, frustrado, porque al final de cuentas no pudo lograr sus objetivos. Quisiera aprovechar para hacerles una pequeña preguntita. Esto nos ayuda a entender un poquito más la audiencia. Les quisiera preguntar si tienen o cuentan con un proceso o metodología para levantamiento y especificación de requerimientos. Para contestar, por favor, pueden dar clic en las opciones. Si sí lo tienen, si no lo tienen o si lo tienen parcialmente. Vamos viendo, ahí va. Como pueden ver los resultados, ahí va cambiando poco a poquito la dinámica. Vamos viendo. A ver, creo que ya quedó ahí. Tenemos, al parecer, un empate, todavía no. Bien. Pues hasta ahorita, al parecer, la mayoría, pero no una mayoría absoluta, obviamente, tiene o una parte, a mí me parece que hay un empate, pero bueno, hay un empate entre sí tengo un proceso o metodología para el mantenimiento específico de requerimientos y sí lo tengo, pero está parcial. Es incompleto, inconcluso o realmente no es del todo efectivo. Y tenemos solamente tres participantes que no tienen
un proceso, una metodología. Muchas gracias. Volvamos a la presentación. Muy bien. Yo creo que algunos de ustedes en este momento estarán tratando de recordar cómo un teléfono descompuesto de un analista o varios analistas en un proyecto determinado, en un universo paralelo, estuvieron pasando requerimientos de una forma, ya distorsionando o realmente no entendiendo lo que el cliente quería, y eso provocó que no se transmitiera de forma adecuada y precisa lo que se requería, el mensaje, los requerimientos, y por lo tanto, como les pasó lo de la diapositiva anterior. ¿Qué hacer? ¿Cómo evito el teléfono descompuesto con los analistas? ¿Cómo evito que mis analistas estén mandando mensajes confusos, distorsionados de sus requerimientos a mis equipos de desarrollo? ¿Cómo evito que inclusive una vez que yo le he pasado esta información a un desarrollador, a un diseñador, arquitecto, a alguien de pruebas, ese a su vez no lo distorsione todavía más y provoque que de un mensaje que tenía un objetivo y que tenía una idea inicial, se convierta en un mensaje totalmente diferente, con cierta lógica, porque el criterio de cada persona hizo que le pusieran la lógica, pero que no era realmente lo que se quería. Permítanme sugerirle la siguiente estrategia. Primero, tendríamos que establecer un contexto en común. Tendríamos que utilizar técnicas formales para adquirir los requerimientos y tendríamos que estar validando constantemente el entendimiento de los requerimientos. Salvo el contexto, podemos decir que dentro de la estrategia los puntos no son en orden. Vamos a ver cada uno de ellos para que puedan entenderlo un poco mejor e integrarlo en sus proyectos. Vamos viendo lo que sería establecer un contexto en común. Antes que nada, y aunque parezca increíble que muchos compañeros no lo entiendan o no lo quieran ver de esa forma, hay que entender que el desarrollo de software y que los sistemas y los programas que hacemos están dirigidos para soportar procesos de negocio. En la mente, en las ideas de ningún negocio, de ningún usuario, de ningún director, está el simple hecho de utilizar un software por utilizarlo. Es decir, nadie utiliza un cajero automático por el simple hecho de decir voy a utilizar un cajero automático. Hay un objetivo, hay una necesidad que realmente va más allá de simplemente ingresar un NIP o de usar un cajero automático, que en este caso puede ser desde consultar un saldo, hacer una transferencia o, por ejemplo, retirar dinero, que es lo más común. Si bajo esa premisa nosotros nos sentamos y entendemos qué es lo que tendríamos que hacer para establecer un contexto en común que sirva y que funcione como un límite para que los mensajes que son transmitidos entre las personas del proyecto, empezando por los analistas, sea comprendido como es, como está esperado, como debe ser, no podemos dejar de pensar que necesitamos que describir el negocio, hacer énfasis en los procesos clave para el cual el software está dirigido. Otra vez, necesitaríamos describir el negocio haciendo énfasis en los procesos clave para el cual el software está dirigido. Oye, ¿para qué a mí me interesa? Esta es una pregunta que alguien se puede hacer. ¿Para qué a mí me interesa que mi programador o mi personal de diseño realmente conozca qué es lo que hace el cliente o qué es lo que hacen los usuarios? Si yo lo que quiero es que pues escriba alguna línea de código, genere algunos componentes, diseñe alguna base de datos, etc. Bueno, precisamente el objetivo es que si bien esa es la actividad principal o la actividad que va a realizar ese miembro del equipo de desarrollo dentro del proyecto, lo que se busca es que esa persona entienda perfectamente qué es lo que dice un caso de uso, qué es lo que está escrito en un requerimiento no funcional, y que no entienda cualquier otra cosa que al no ser lógico para su criterio, signifique cualquier otra situación o circunstancia para la cual no fue prevista. Yo tengo un caso muy especial. Estábamos trabajando para un consultorio médico, y algunos de los requerimientos, se imaginarán que fuertemente, comentaban lo que era una consulta. Y decía, a veces tenía que establecer la consulta, llevar un registro de la consulta, ver los resultados de la consulta.
etcétera. Consulta, consulta, consulta. Curiosamente, cuando esto llegó a manos de uno de los desarrolladores, en su lógica y usando su criterio, pensó en una consulta para una transacción a una base de datos y no en una consulta médica. Entonces lo que él empezó a diseñar, y eso que los requerimientos en teoría estaban muy bien redactados, pues fue una serie de estrategias, de clases, de componentes para hacer consultas a la base de datos. Cuando le platicamos que por qué no pensó en una consulta médica, yo leí consulta y me imaginé un query y yo empecé a trabajar para que el sistema pudiera tanto solicitar y hacer queries en una base de datos. ¿Qué tiene lógica? ¿Por qué? Porque dentro de los sistemas de desarrollo de software, normalmente una capa es de la acceso a datos. Entonces él creyó que lo que se le estaba pidiendo era eso, nunca se imaginó que había unos datos o que la consulta era específicamente para representar una consulta médica. Podría haber pensado inclusive que era una consulta, aunque yo creo que hubiera estado muy fuera de contexto, de una pregunta. Oye, te quiero hacer una consulta. Te quiero hacer una pregunta. O ya no se diga qué más podría haber pensado. ¿Qué quiero decir con eso? Que sucede. Sucede mucho que al no tener conocimiento alguien del equipo de qué es lo que va a soportar o a qué procesos de negocio va a asistir el software que se está construyendo, se pierdan muy fácilmente dentro de la redacción de los requerimientos. Importante, establecer un glosario y actualizarlo constantemente. Si esta persona, yo les aseguro, que hubiera tenido acceso a un glosario actualizado, donde viera que una consulta es un evento donde un paciente es atendido por un doctor y a partir de ahí surge un diagnóstico y un tratamiento, y también se le hubiera explicado lo que es un diagnóstico y un tratamiento, más allá de que prácticamente cualquier persona ha asistido a una consulta médica, sería o se minimiza el riesgo de que esta persona entienda o interprete de otra forma lo que se quiso decir con el requerimiento del caso de uso que estaba leyendo. Un glosario puede ser la diferencia entre que los requerimientos sean desarrollados correctamente dentro de nuestro código, dentro de nuestras pruebas, a que realmente se entiendan de cualquier manera. Importante, no sería suficiente con describir este negocio utilizando, por ejemplo, algunas herramientas de modelado de negocios o inclusive casos de uso para describir negocios, diagramas de flujo, descripciones de roles, descripciones de puestos, actividades. Si no se hace, no será suficiente con un glosario tampoco, si no se da un entrenamiento constante a los miembros del equipo. ¿Quién debería entrenar a los miembros del equipo del proyecto? Pues si estamos hablando, por ejemplo, de un modelo de trabajo donde se hace un desarrollo de software dentro, o lo que se llama in-house dentro de una empresa, pues tendría que ser los mismos usuarios, los gerentes, o las personas expertas dentro del negocio, que tenían que entrenar mínimo o principalmente al analista, y una vez que se ha asegurado que el analista ha sido correctamente entrenado y que conoce el dominio o el negocio, podría pasar ese entrenamiento a todos los miembros restantes del equipo y más aún, seguiría siendo consultado durante todo el proyecto para poder seguir resolviendo dudas de conceptos o de términos que vienen en los requerimientos. Una estrategia que yo uso para mantener el glosario actualizado constantemente es que yo le suelo pasar mis escritos de requerimientos a personas que no tienen nada que ver con el desarrollo y les pregunto, ¿me podría decir por favor qué entiendes sobre esto que estoy diciendo? En base a su respuesta, y yo tratando de captar cuáles fueron las palabras que fueron más confusas, empiezo a seguir definiendo mi glosario, a agregar nuevos términos o inclusive a detallar aquellos que más allá de que existían, no eran comprendidos correctamente. Inclusive, en algunos casos, hemos tenido que realizar modelos de dominio para explicar relaciones entre varios conceptos de una forma visual y que ayuden a comprender más rápido y de mejor manera cuáles son los términos y qué significan dentro del contexto de ese análisis o de ese proyecto. Oye, pero es que las palabras en el lenguaje natural, realmente, y más un lenguaje como español, pues pueden ser ambiguas, pueden interpretarse de múltiples maneras. Bueno, precisamente, entendiendo que el lenguaje natural tiene esa característica,
en ese tipo de proyectos, establecer un contexto en común permite que por lo menos dentro de la vida o dentro de los límites de ese proyecto, A significa A y B significa B. Y a todo esto me gustaría aprovechar para preguntarles, esto es un poquito más de cultura general, si definen en sus proyectos un glosario que conocen todos los integrantes del proyecto. Ahí vamos a mostrar el sondeo para que tengan la oportunidad de votar. Si definen en sus proyectos un glosario, o tienen un glosario pero no está actualizado, que también puede suceder. O unos proyectos sí y otros no lo tienen. Hay gente que me ha dicho en su momento, oye, es que yo ya tengo un glosario, pero nadie lo consulta porque ya todos los miembros del equipo saben bien a qué nos estamos refiriendo. Bueno, probablemente ya después de 2 años, 3 años, 4 años de que las personas están trabajando para el mismo negocio, para el mismo dominio, puedan entender un poco más los términos. Pero eso no quita que exista personal nuevo, que existan requerimientos nuevos o otras integraciones donde dentro de esos requerimientos vengan otros conceptos que no han sido comprendidos. Y también se los voy a poner de otra manera que es muy importante. También pueden existir algunos términos que, si bien se evita terminologías muy técnicas en los requerimientos para que puedan ser comprendidos por clientes o por usuarios, pues es posible que también tengamos que hacerle una parte del glosario para escribir aquellos tecnicismos que se deben entender de una forma o de otra por los clientes o por los usuarios. Entonces, es un producto de trabajo muy importante dentro de sus proyectos, básico para entender la documentación del proyecto, específicamente o especialmente los requerimientos, que no le hacen daño a nadie y que al contrario tiene muchos beneficios. Bueno, al parecer aquí está un poco más dividida la votación. Hay gente que dice que plano no, una tercera parte, dice yo no establezco glosarios. Hay gente que lo hace en los proyectos y otros no, una tercera parte. Hay mucha gente que sí lo establece, también 95%, y tenemos que, hay gente que sí lo hace, los menos, pero no lo tiene actualizado. Muy bien. Bueno, teníamos en el segundo punto de la estrategia para evitar el teléfono descompuesto que debemos utilizar técnicas formales para escribir los requerimientos. ¿Qué sucede cuando no utilizamos una técnica formal? ¿Qué sucede cuando él o el analista utiliza su propia metodología inventada de no sé dónde, que acaba de descubrir que de esa forma se le facilita mejor escribir los requerimientos? Pues que obviamente sería poco probable que otra persona tuviera el conocimiento necesario técnico para poder entender los requerimientos. Si ustedes utilizan técnicas formales como escribir casos de uso, realizar diagramas de actividades, o por ejemplo diagramas de transición de estados, tienen herramientas para realizar modelos de análisis que estén basados en estándares internacionales, donde hay documentación de cómo se deben realizar y cómo se deben de leer más a la mano de otros integrantes, y evitan tener que estar dando una clase o una explicación de cómo se leen los diagramas, pero también después de cómo se deberían de realizar o interpretar o cómo se pueden utilizar en siguientes fases del proyecto. Es bien importante que como analistas o como líderes de proyectos responsables de estos proyectos nos aseguremos que todos los integrantes del equipo tienen el conocimiento, las capacidades y la habilidad para poder leer requerimientos descritos con técnicas formales. También es importante entender que no todo o no todas las técnicas se aplican siempre en todos los tipos de proyectos o para todos los tipos de requerimientos. Por ejemplo, no puedes utilizar los casos de uso para escribir requerimientos no funcionales. Muy bien. ¿Qué tenemos para la siguiente estrategia? Tenemos que, como tercer punto, validar constantemente el entendimiento de los requerimientos. Muy bien. Se dice que asumir, o la asunción, es la madre de todos los males. Alguien podría pensar que porque ya se aventó 2, 3 días platicando con el cliente, ya ha sido suficiente para entender todo un negocio del cual hasta hace menos de 2 semanas un analista o un analista era ajeno. En empresas de desarrollo de software a la medida, es muy común que un proyecto a otro, el negocio o el tipo de cliente sean muy diferentes.
Yo les pongo mucho el ejemplo de que en Inevo ya hemos llegado a tener clientes desde un rastro hasta una base de mantenimiento de aviones. Entonces, no tiene nada que ver el negocio, el dominio, ni tiene que ver los términos y los conceptos que se manejan de un negocio a otro. Y tampoco ninguna de las personas que en este momento estábamos disponibles para llevar a cabo los análisis, pues tenemos experiencia en ninguno de los negocios. Entonces, es importante que tanto el analista, durante el proceso de desarrollo, participe con lo que ya ha aprendido en la revisión del diseño de los casos de prueba y en las presentaciones del producto a validación con el cliente y el usuario. Yo no sé por qué, en algunas ocasiones, en algunas empresas de otro universo paralelo, al analista nada más le piden que vaya con el cliente, levante requerimientos, los documentos, analice, revise inconsistencias y los deje en una especificación de requerimientos de software. Y ya después no le piden que revise qué es lo que se está diseñando para hacer las pruebas. Y peor aún, no le piden o no lo involucran en las presentaciones a validación con el cliente y el usuario. ¿Y qué es lo que resulta? Que, por ejemplo, el usuario o el cliente, al estar viendo las porciones del producto ya listas para ser validadas, se da cuenta de que la sorpresa es que no era lo que había solicitado o se había entendido de una forma incorrecta. ¿Qué es lo que sucede cuando participa el analista en estas actividades? El analista logra entender mucho mejor aquellos errores o términos que no ha comprendido del todo bien. Puede inclusive hacer cuestionamientos al cliente o al usuario acerca de a qué se refería o por qué está haciendo observaciones sobre la validación en el producto, y puede utilizar ese conocimiento adquirido para mejorar sus modelos de análisis y posteriormente hacer un mejor entrenamiento de los integrantes del equipo con respecto a los términos y los conceptos del negocio. Inclusivamente la gente de pruebas que normalmente participa en estas presentaciones de la validación con cliente y usuario también logran tener un entendimiento muy similar al entendimiento del criterio analista, porque constantemente van aprendiendo conforme se van haciendo las iteraciones del negocio y del dominio del cliente. Una buena práctica que me gusta hacer en lo personal a mí en mis proyectos con todos los equipos es que una vez que se hace el kick-off del proyecto, se planifica una actividad donde le digo yo, es un tour. ¿Y a qué me refiero con un tour? A llevar a todo el equipo de desarrollo a que conozcan las instalaciones de la empresa, vean qué es lo que se hace en la empresa para la cual están haciendo un software, conozcan quiénes ejecutan las actividades, si están o no en una nave industrial, si están en oficinas, si tienen computadoras de, no sé, con monitores grandes, si tienen computadoras con monitores pequeños, es decir, que sean más sensibles a para quién están trabajando y qué es lo que hace el cliente. De esa forma, les puedo asegurar que se mejoran bastante los diseños y el entendimiento de los requerimientos entra con un contexto mucho mejor y más delimitado, y se empiezan a evitar de entrada las ambigüedades. Importante para que se pueda cumplir parte de lo que mencionamos en el punto anterior es presentar al cliente lo más pronto posible los avances para validar que hemos comprendido correctamente. Yo creo, y lo he visto y lo espero, que ya mucha gente no crea que un ciclo de vida en cascada es la solución para los desarrollos de software. Es muy difícil pensar que con un análisis de requerimientos, por más que utilicemos técnicas formales, por más que estemos haciendo casos de uso, estemos realizando un glosario, que podemos pasar por una fase muy compleja o larga para posteriormente pasar por una fase de diseño y luego otra vez una fase de codificación, y hasta que terminamos la codificación pasamos a pruebas, para después de todo ese tiempo, que pueden ser meses o hasta años, le estemos entregando al cliente lo que tan ansiosamente esperaba desde que estaba entregando los requerimientos. Si nosotros adoptamos un ciclo de vida de los proyectos donde lo más pronto posible presentamos avances a nuestro cliente para validar que vamos cumpliendo correctamente, más pronto vamos a evitar que exista un efecto teléfono descompuesto dentro de nuestros equipos de desarrollo. Importante, no estoy diciendo con esto que
forzosamente tengan que pensar en metodologías ágiles. Creo que hay una confusión ahí entre una metodología ágil, una metodología robusta, y se confunden peras con manzanas. Sería ilógico, sería un mensaje distorsionado, que yo le dijera esto y que pensaran, por ejemplo, ustedes que no pueden implementar un CMMI o Microsoft porque son técnicas robustas. Está más que probado, con experiencias propias, que el presentar al cliente lo más pronto avances no tiene nada que ver con que si tienes CMMI o tienes Microsoft. Tiene que ver con que defines un ciclo de vida donde eso sea un objetivo primordial del desarrollo de tu proyecto. Y no es tan nuevo como podría pensar la gente que viene leyendo metodologías ágiles y que puede llegar a creer que eso nació apenas con Extreme Programming o con Scrum. Eso es la filosofía de trabajo que viene en el proceso unificado que tiene más de 20 años. Muy bien. Con esta la diapositiva anterior, daríamos por concluido el tema de evita teléfono compuesto con los analistas. Es momento de que empiecen a redactar sus preguntas para poder contestarlas. Me gustaría que se llevaran ese mensaje, que nos permitan ayudarles a lograr sus objetivos, realizando un check-up que es gratuito a su organización. ¿Qué hacemos nosotros en el check-up? Bueno, este check-up nos permite reunir información necesaria para estimar sus proyectos de consultoría y consiste en una serie de preguntas para sondear lo siguiente. En el check-up platicamos acerca de su estructura organizacional, hablamos acerca de los roles y las responsabilidades, vemos áreas de oportunidad de mejora en sus procesos, platicamos también de sus implementaciones previas, hablamos de sus procesos existentes a nivel general, vemos el número de proyectos que tienen para ejecutar, que servirían como base para el pilotaje de procesos, muy importante. También cuando hacemos proyectos de consultoría, tenemos que asegurarnos que lo que se va definiendo dentro de los procesos se ponga en marcha y en pilotaje lo más pronto posible para detectar si estábamos haciendo una definición correcta y poder hacer los ajustes a tiempo. Y vemos también beneficios y riesgos que se visualizan dentro del proyecto de mejora. Muy bien. Dudas inclusive de check-up, también estamos disponibles para ayudarles. Creo que ya tenemos una pregunta. Podemos contestarla una vez. A ver, ¿qué dices, Gabriel? Sí, efectivamente, nos preguntan ¿nos pudieran proporcionar las láminas de la presentación? Claro que sí. Por favor, manden un correo a gemunos@inevo.com y con mucho gusto les respondo ahí las diapositivas. Y bueno, pues ya es momento de que empecemos con las preguntas y las respuestas. Entonces, cualquier pregunta que tengan, por favor, este es el momento. Si alguien tiene un problema para hacer la pregunta, recuerden que arriba en la parte superior tenemos un menú de preguntas y respuestas. Es cuestión nada más que abran ese menú y den clic en la parte donde dice escribe una pregunta para el moderador. Escriben su pregunta, dan enter y es suficiente para que podamos revisarla. Bien. Nos preguntan, dentro de su experiencia, ¿qué diagramas son recomendables o ideales para transmitir el conocimiento de procesos donde se requiere desarrollo ágil tipo Scrum? Esta es una pregunta muy interesante porque dentro de lo que es el marco de trabajo de Scrum se tiene una figura que es el dueño del producto. Si no tienen esa figura, el dueño del producto, dentro de su metodología de Scrum, pues sería raro o sería un Scrum incompleto. ¿Cuál es la ventaja que podemos tener con un Scrum? Que si tenemos un dueño del producto que tiene conocimiento y la experiencia, o que nos puede facilitar esa información de los requerimientos, podríamos pedirle, o podemos trabajar en conjunto haciendo algunos prototipos. Yo le tengo mucha fe a los prototipos, me han funcionado bastante, porque con una sesión de 1 a 2 horas, puedo destacar cómo se debería ver el sistema,
qué datos debería tener, cuál será la secuencia de las pantallas, haciendo unas maquetitas muy sencillitas, ya sea en una hoja, en un pizarrón, o utilizando alguna herramienta específica para hacer los prototipos. No recomiendo que los prototipos se hagan en los IDEs de desarrollo, porque los IDEs de desarrollo están diseñados para ya hacer diseño final. Y a menos de que el IDE incluya su herramienta de prototipos, lo único que van a hacer es hacer un poco más tedioso y más confuso ese trabajo. Espero haber contestado la pregunta. Tenemos la pregunta que ¿existe alguna matriz de pruebas estándar para desarrollos? Bueno, esta parte, yo creo que no existe o no podría existir una matriz de pruebas estándar para todos los tipos de proyectos con todas las variantes y diversidad que existen en el mercado o que se pueden desarrollar. Lo que sí creo es que basado en una metodología se puede generar una estrategia de pruebas basada en probar puntos esenciales del sistema. Por ejemplo, si su software está diseñado para una industria donde la seguridad del acceso a la información o la exposición de la información puede ser un problema nacional o un problema de, por ejemplo, los sistemas médicos no pueden exponer la información de los pacientes hacia otra persona que no sea un médico responsable, pues podrían tener algunas pruebas un poco más específicas, algunas pruebas más aterrizadas para ese negocio. No existe, como tal, no creo que pueda tener una matriz de pruebas estándar. Tampoco te podría decir que en todos tus proyectos hagas pruebas de estrés o pruebas de carga o realices estrategias con algunas pruebas funcionales o etcétera, porque depende siempre de los requerimientos. Más bien mi sugerencia es, a partir de tus requerimientos, decide y diseña una estrategia de pruebas que te ayude a cumplir que lo que se está haciendo en el desarrollo del software, lo que se está haciendo en el producto, cumple con la especificación. Bien. Tenemos otra pregunta. Dice, hola, buenas tardes. ¿Cómo hacer para validar que el entendimiento del desarrollador directamente del programador ha quedado claro? ¿Un examen, por ejemplo, para no afectar el desarrollo del producto final? El analista lo expone al equipo y promueve su validación. El tester genera sus casos de prueba y son parte del proceso de validación. ¿Pero el programador? Bueno, tenemos aquí esta pregunta es interesante, a más no poder, porque precisamente muchas ocasiones es el programador el quien se queda con el menor entendimiento de los requerimientos y él es el que realmente le está dando vida al producto. Aquí sí quisiera yo ver o explicarles un poquito una estrategia que me ha funcionado. Cuando se está haciendo la parte de requerimientos, no necesariamente se debe pasar ya a desarrollo para que la gente de pruebas pueda ya hacer su diseño de casos de prueba. Es decir, o dicho de otras formas, no hay que esperar hasta que el analista hasta que el desarrollador termine el código o termine sus productos de código para que en ese momento comiencen a realizarse el diseño de los casos de prueba. Es muy normal y muy recomendable que como una estrategia de desarrollo que el tester genere sus casos de prueba inmediatamente después o inclusive antes de finalizar el proceso del análisis para que ayude inclusive al analista a encontrar aquellas deficiencias o aquellas obviedades que llamamos por lo mismo de que ya se ha ido viciando con el negocio y el cliente, ya empieza a ser un poquito más laxo en algunas especificaciones de requerimientos y que esta información le sirva tanto al analista para mejorar sus análisis y que se le haga eso, lo que es el requerimiento y el caso de prueba, se le presente a los desarrolladores. Si tú le presentas a un desarrollador lo que se le está solicitando y la manera en la que se va a aprobar, es más probable que ese desarrollador comience a entender mejor el negocio. Cuando yo mencionaba hace un momento que llevábamos al equipo de desarrollo a un tour dentro de los proyectos, te llevas a los programadores. No es que los programadores en ese momento estén preguntando cuestiones técnicas o estén tratando de revisar cómo diseñar el software. Están ahí en el tour con el cliente para entender un poquito mejor lo que se hace. No les daré un examen, pero sí podrías pedirle, por ejemplo, al analista, esto depende mucho de tiempos y de momentos, que revise el diseño antes de pasar a la parte de programación. Es decir, el programador
recibe un modelo de análisis, recibe un caso de uso, un diagrama de secuencia de sistema, o inclusive recibe también un modelo de dominio, y a partir de esa información genera un diagrama de clases, un diagrama de secuencia, pero ya detallado, o realiza algún otro elemento que permita, antes de que se ponga a programar, poder diseñar su software. Y precisamente este diseño se ha revisado y validado por el analista o por el de pruebas, que también podría funcionar. Espero que se haya contestado la pregunta y si no, ahí está disponible para que puedan editarla y puedan hacer más preguntas. Nos preguntan qué tipo de metodología existe para el levantamiento de requerimientos. Bueno, hay tantas metodologías como soluciones de ingeniería a un proyecto de software puede existir. ¿Cuáles son las que nosotros hemos utilizado y las que recomendamos obviamente porque nos están funcionando? De entrada, para describir fuertemente proyectos o para hacer fuertemente especificación de requerimientos, la técnica de casos de uso ha probado ser excelente para poder describir requerimientos. La técnica de caso de uso no funciona sola. Es decir, no le puedes explicar directamente en un caso de uso cuál va a ser la disposición de los campos y la forma de navegación que se va a tener en el sistema ya como su producto final. Para eso te asistes de otras técnicas como pueden ser los prototipos. Puede ser también que en algunos requerimientos, por lo sencillo o por las características, los describas de otra manera. Perfectamente he visto yo proyectos donde la mayor parte de los requerimientos funcionales están escritos con casos de uso, pero por ejemplo, aquellos requerimientos que tienen que ver con modificaciones de productos ya existentes, vienen más bien descritos como una planilla de cambios donde se describe qué procesos se ven afectados, qué cambios versus lo actual a lo esperado se va a realizar, cómo se tiene que hacer el despliegue de esos cambios una vez que el producto se ha modificado. O, por ejemplo, puedes tener algunas técnicas de levantamiento que tienen que ver con el desarrollo participativo de aplicaciones. Es decir, haces un taller de requerimientos donde reúnes a un equipo tanto de usuarios como de gente técnica, les expones una problemática y se empiezan a diseñar soluciones para poder entender y definir los requerimientos. Por ahí en uno de los webinars que dimos platicamos acerca de casos de uso y en otro platicamos acerca de otras técnicas para el levantamiento de requerimientos. Espero que pronto lo puedan ver en la grabación para que puedan darse un clavado a esa presentación. Dice, otra pregunta que tenemos de aquí en la sección, dice, ¿qué métodos se podría implementar cuando no se puede generar documentación? Casos de uso, prototipos, etcétera. Para un programador, debido al tiempo o falta de analistas. Es una buena pregunta. Yo sé que no todas las empresas y no todos los directores, gerentes de sistemas, XY, son sensibles al hecho de dedicarle tiempo para realizar las labores de análisis o para tener analistas. Yo creo que a menos de que la empresa en la que me esté diciendo sea una empresa exclusivamente de fábrica de software, donde ya recibe una especificación de requerimiento detallada, una definición de análisis de diseño, no creo yo que se pueda, más bien creo que se está corriendo un riesgo muy grande a no dedicarle tiempo o a no conseguir analistas. Parte del éxito de muchas compañías nace o se ve iniciado por la formación de departamentos de análisis. Hasta hace poco tiempo, estoy hablando de 8, 10 años, inclusive hasta hace unos 5 años, todavía estos roles tienen que ser formados dentro de las empresas por gente especializada, porque en las universidades no se hace o no siempre se le presta especial cuidado para formar analistas. Y luego si a eso lo sumamos, que normalmente la gente se da cuenta de la necesidad de análisis hasta que ya está haciendo el proyecto de desarrollo y hasta que ve que lo que está entregando a su cliente nunca le funciona, entonces tenemos un problema de déficit de analistas. Yo creo que como una estrategia de análisis dentro de esta empresa, deberían de pedirle a algunas personas que tienen un poquito más de experiencia dentro del negocio para el cual están haciendo el software, que son parte del equipo, que ya intente definir
lo que serían algunas especificaciones de requisitos, ya sea usando casos de uso o prototipos, o inclusive empezando aunque sea con algo de historia de usuario, pero probablemente van a tener la problemática de que al no tener una especificación real o una explicación detallada, no se esté desarrollando el software como debería ser. Yo creo que más vale conseguir analistas, formarlos, invertirle tiempo a análisis, y que eso al final de cuentas, a la larga del proyecto, es lo que hace que tenga más tiempo para poder decidir soluciones técnicas más acertadas. Porque mucha parte del tiempo de codificación o de programación, o inclusive de pruebas, es una serie de ejercicios al vuelo y a prueba de error de ir entendiendo los requerimientos. Eso al final de cuentas se podría haber minimizado el tiempo desde un inicio entendiendo bien lo que esperaba el cliente y tratar de entregar lo más pronto posible lo que esperaba. Muy bien. ¿Tenemos otras preguntas? Dice, con respecto al 100% del proyecto, ¿qué porcentaje se debe dedicar a análisis de requerimiento, diseño, desarrollo, etcétera? No existe una regla de oro o una regla especial, porque yo te podría decir, si tú vas a hacer un proyecto de desarrollo donde una vez conocidos los requerimientos, te das cuenta de que con componentes que ya tienes o con herramientas o soluciones de software que ya tienes a la mano, puedes armar un paquete o puedes armar una solución y ya con eso cumplir los requerimientos del cliente, pues con eso no creo que te lleve mucho tiempo de programación. Podría minimizarse el tiempo de programación, más no así el tiempo de análisis. Tú me puedes decir, ok, típicamente en tus proyectos, ¿cuánto tiempo se le ha dedicado? De la parte de ingeniería nada más, dejando fuera lo que es la administración de los proyectos o la parte de calidad, típicamente en un inicio se puede pensar que para un proyecto de desarrollo nuevo desde cero, tienes un 20% de la parte de esfuerzo de análisis, que esto es muy subjetivo, pero es algo que nos ha sucedido. Tienes entre un 35 o 40% de la parte también de codificación. Tienes entre un 10 o un 15% por ahí más o menos para cumplir el 100% de lo que es diseño, que normalmente es previo y durante la codificación. Y tienes el porcentaje del resto en las pruebas. Nada más de la parte de ingeniería. La idea o la premisa de poder implementar mejores análisis y posteriormente hacer mejores diseños es que la parte de programación se vea disminuida. De tal suerte que aunque es un esfuerzo que normalmente va a ser mayor que las horas de análisis o las horas de diseño, ese esfuerzo sea más efectivo. Obviamente no se puede generar un producto de software si no se generan componentes o no se hacen líneas de código. Así que tampoco se puede dejar de lado eso y como cualquier actividad es lo que le da vida al proyecto de software. Bien. Estoy revisando que parece que ya son todas las preguntas. Si alguien todavía hay chance, tenemos tiempo de que puedan hacer otro cuestionamiento. Si alguien ya hizo una pregunta y realmente quiere hacer otra, la puede editar de alguna forma y con eso podemos volver a contestar a otra pregunta. Creo que muchos de ustedes han estado cuestionando si realmente qué tanto me ha afectado en mis proyectos un teléfono descompuesto o, dicho de otra forma, una deficiencia de análisis. Yo creo que cualquier persona que tenga entre unos 5 o más años de desarrollando software ya se dio cuenta de que uno de los principales problemas es una mala definición de los requerimientos y de ahí nacen todas las demás problemáticas. Y entonces se pasa otra parte del tiempo entendiendo y mejorando esa actividad y de forma casi natural las otras áreas de desarrollo se empiezan a ver mejoradas porque ya trabajan sobre algo más estable, no sobre requerimientos mal tomados o sobre requerimientos ineficientes. Dice, ¿cuáles son las técnicas más usadas para evitar teléfonos compuestos y por qué? Platicamos aquí dentro de nuestro webinar una estrategia que básicamente se resumía en definir un contexto en común, es decir, asegurarnos que todos entendamos y hablemos el mismo idioma, asegurarnos que estamos entrenados y de que conocemos el dominio, utilizar técnicas formales para escribir requerimientos, mencionamos casos de uso, mencionamos algunos diagramas de UML, como transición de estados o actividades,
Podrían funcionar diagramas también para describir el dominio. Estos diagramas de flujo serían buenos en la medida de los casos. Y hablamos también, como parte de esa técnica, de participar al analista en actividades de validación con el cliente para que reciba directamente la retroalimentación del cliente y esa retroalimentación le sirva y le funcione para poder mejorar sus requerimientos y para poder asegurarse de que está entendiendo mejor los conceptos y los términos de nuestro cliente. Como técnica, te podría decir que también sé que a veces suenan muchas actividades y dicen, ¿yo cuándo voy a hacer eso en mis proyectos de desarrollo? Pero les aseguro que no hacerlos, al final de cuentas, les está causando más tiempos perdidos. Es bueno que platiquen entre los miembros del equipo de desarrollo. Es decir, es bueno que una vez que haya leído el caso de uso del programador, le platique y le haga cuestionamientos al analista y que el analista esté disponible y que esté contestando y haciendo correcciones inclusive a sus requerimientos una vez que detecta que hay problemas para entender esos requerimientos. Otro de nuestros compañeros asistentes decía si hay que hacer un examen. Podría ser hasta cierto punto válido hacer un examen, pero no hay mejor examen que intentar diseñar, intentar hacer el código y que eso sea revisado antes de decir que está terminado. Una revisión por pares, una validación rápida, algo que ayude a comprender si todos los miembros del equipo están entendiendo correctamente los requerimientos. Creo que esto no lo define de forma tan precisa ningún modelo o ninguna metodología de trabajo. Creo que más bien ya lo que le estamos transmitiendo en este sentido es un poco más la experiencia y lo que hemos visto que ha funcionado. Hay otras ciencias en las que no se permiten las ambigüedades y antes de poder pasar o poder transmitir un diseño, los especialistas, los diseñadores se aseguran de que el personal que va a recibir y que va a producir lo que se ha diseñado tenga las capacidades de poder entenderlo. Muy bien. Pues Gabriel, estoy tratando aquí de ver, no veo otra pregunta. Cualquier cosa que haya quedado pendiente, con toda confianza nos pueden escribir. A ver, tenemos otra pregunta. ¿Cuál? No, ya están todas las preguntas contestadas. Les quiero agradecer el tiempo. Estoy enfermo. Entonces, para la gente que ya me ha escuchado hablar en los anteriores webinars, se dio cuenta de que ahora he tenido un poquito más de problema para hacerme entender porque no he estado con la garganta a punto de cerrarse. Nos pueden escribir para cualquier duda a nuestro correo info@innova.com. Nos pueden llamar para que les platiquemos acerca de nuestras opciones de proyectos de consultoría. Anímense para que podamos ayudarles. Y cualquier cosa también me pueden escribir a mi correo elomeli@inevo.com. Muy bien, pues Gabriel, te cedo la palabra para que, por favor, finalice la sesión. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, Luis. Excelente webinar. Y amigos, como les platicaba, los cursos que ya tenemos para las próximas fechas para julio son el curso oficial de introducción a CMMI Desarrollo versión 1.3 aquí en la Plata Tapatía, en Guadalajara, y se va a desarrollar los días 10, 11 y 12 de julio. Llámenos, tenemos el cupo limitado y están muy cerca de terminarse. Y para que sea más completo todavía el curso, también se está ofreciéndoles suplementos de servicios de CMMI versión 1.3 que se llevaría a cabo el día 13, es decir, toda la semana vénganse aquí, tortas ahogadas, tequila, etcétera, etcétera. Y pues bueno, si ustedes están interesados, por favor escríbanos o llámenos al 33 31 20 29 78 y con mucho gusto les vamos a dar más informes acerca de los cursos y los precios especiales por grupo. Nos va a acompañar en estos cursos el High Maturity Lead Appraiser, José Luis Iparraguirre, ya conocido por muchos de ustedes,
Y pues anímense, yo creo que va a estar muy, muy interesante estos cursos. Acuérdense que este tipo de cursos le da valor curricular a sus carreras. Y pues bueno, si ya no hay ninguna otra pregunta, Luis, si ya todo está en orden, pues amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos veremos la próxima semana, el día 30. El día 30 vamos a tener otro seminario para que todos ustedes puedan seguir escuchando este tipo de opiniones. Cualquier opinión que tengan, por favor, también pueden hacérnosla llegar a gemunos@inevo.com o a info@inevo.com, tal como aparece aquí en la página. Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias. Excelente presentación y nos estaremos escuchando en otra ocasión. Gracias a ti, auditorio, que pasen buenas tardes. Muchas gracias a todos. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.